institución Zoraida Cadavid de Sierra en la enseñanza de competencias psicológicas a partir de la dramatización, la cual es una herramienta del arte escénico que funciona en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente es miembro de la compañía Actores Sin Tiempo, en donde ha participado como actor en 4 obras y como escritor en una. Nuevamente, el abordaje de un texto teatral desde un enfoque sociocultural. Gracias. Los seres humanos somos actores que controlamos activamente nuestras vidas, o por el contrario, somos seres dominados por fuerzas externas que escapan a nuestro control. Y si somos dominados por fuerzas externas, ¿quién o qué es eso ajeno que nos controla? Eso externo estará afuera de mí o está en mi interior actuando de manera inconsciente. Y si actúo de manera inconsciente, ¿bajo qué órdenes actúo? ¿Quién reúne esas normas? ¿Quién las interpreta? ¿Quién las ejerce? Ganaremos mayor aún libertad, sabiendo que nos ordena. Ampliaremos nuestras posibilidades, siendo conscientes de los mecanismos que nos controlan. Y si no existen mecanismos que nos ordenen la sociedad, sino que es el hombre el que tiene la autoridad de darle sentido a su realidad, ¿no asumiría yo una responsabilidad? ¿Cómo me siento más protegido? ¿Asumiendo la responsabilidad de mi realidad o dejando que otro la ordene? Porque las leyes establecidas se repiten, traen una regularidad, están bajo una lógica. ¿Nos sentiremos más seguros siguiendo esa lógica? ¿O será que el poder que nos controla quiere que nos sumamos como seres temerosos a esa lógica? Quizás el poder que nos tranquiliza la nos esclaviza, o cómo escapo de una autoridad que me interpreta. Si la medicina me interpreta como un loco, ¿estaré loco? ¿Será esa la verdad? ¿Quién me garantiza la verdad? El científico, el religioso, el artista. Y si cada uno tiene una verdad y muchas, mi verdad no se pierde entre tantas. Y la Dios es verdadero, la ciencia es verdadera, o todo es una mentira para dominar nuestra existencia. Muchas preguntas para un mismo dilema. ¿El humano produce su realidad o es producto de ella? Bueno, antes de empezar, agradezco a la Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, por permitir compartir mi experiencia creativa en el tercer encuentro internacional de dramaturgia Carinama, en el marco de las charlas indisciplinares con esta ponencia que se titula El abordaje de un texto teatral desde un enfoque sociocultural, en donde a partir de las nociones de cultura y sociedad planteadas por las ciencias sociales, haremos una lectura de un fenómeno social bajo las propuestas teóricas y metodológicas del quehacer sociológico, las cuales se pondrán a dialogar con el quehacer del dramaturgo. Para empezar, cuando abordamos el estudio de un fenómeno social, hacemos la lectura del hecho social bajo la lupa de diferentes modelos explicativos. Por ejemplo, las reglas del método sociológico de Durkheim, el modelo ecológico de Bronfenbrenner o el estructuralismo genético de Bourdieu. De ahí que un error clásico de los expertos teóricos es intentar ajustar la realidad a la teoría de alguna estructura metodológica. Así que lo que hago en esta ponencia es utilizar diferentes conceptos y nociones y ponerlos a dialogar con el campo creativo del dramaturgo, evadiendo los meollos teóricos de cada disciplina. Dicho esto, observo el común de los esquemas explicativos mencionados anteriormente, que tienen una estructura donde se analizan las personas, sus contextos, objetos y símbolos, en donde el individuo no es entendido como un sujeto activo y creador de su realidad, sino como un ser determinado y obligado y restringido. Pero, si somos seres restringidos,
¿Cuál es la estructura que me determina? Como dije, hay muchas, pero trataremos de hacer una próxima. En primer lugar, lo que comparten estas estructuras metodológicas son nociones, procesos que cambian al hilo de los tiempos. En otras palabras, el sujeto nace sujeto a una temporalidad. Él no elige el momento de su nacimiento, sino que lo lanza a un tiempo determinado por las características de un espacio histórico. Ese momento histórico está regido por convenciones sociales, que es lo que vamos a nombrar tradición cultural. Definiendo la tradición cultural, son convenciones históricas que se han construido hasta esa época y determinan la cultura y la sociedad. Por ejemplo, ¿quién de ustedes paga el recibo de la luz mediante el trueque? Estamos sujetos bajo un sistema económico y otros sistemas como el lenguaje, que son los signos que uso para expresar mi pensamiento. O también hay otros sistemas políticos, como por ejemplo, estamos regidos bajo los 10 mandamientos de Moisés, o mandamientos bíblicos, o bajo los artículos de una constitución. Todos estos sistemas son determinados por lo cronológico, pero ¿quién los legitima? Bueno, en ese punto es donde entran en juego las instituciones. Las instituciones son sistemas diseñados para que el hombre realice determinados procesos, que son justificados por el orden. Sí, se ordena mediante una ley legítima. Por eso es natural para mí el no matarás en la convivencia. El no matarás indica una forma natural de relacionarme. O el lenguaje. Es normal para mí que la palabra carro me indique un medio de transporte. El lenguaje ordena mi realidad. Si me dicen carro, no están diciéndole mamá o papá. También hay otras leyes, como las naturales, como por ejemplo la ley de gravedad. Por eso las leyes tienen sus instituciones. Existen diferentes instituciones sociales, políticas, financieras, de la salud, en fin. Ellas organizan y legitiman el comportamiento, pero al volver legítimo un comportamiento, también vuelven ilegítimo otros. Las instituciones prohíben. Y es aquí donde se ponen los lentes, la sociología, la antropología, la psicología social y cultural, la filosofía y hasta la gramática. Muchos autores estudian la manera de relacionarse entre la institución y la persona. Pero antes de hablar sobre estas relaciones, me parece importante hablar sobre el texto, el mar de archivo y identificación freudiana, de Jacques Derrida, donde el autor gestiona los procesos de inscripción, registro e impresión de las leyes. Él plantea que en el proceso de registro de los documentos existe una autoridad que interpreta, pero que interpreta estos documentos mediante los intereses. Entonces, si la interpretación de un documento está bajo un interés, hay un conflicto de significados, y en esta disputa se impone un significado sobre otro. Vamos a poner en nuestro esquema la autoridad hermenéutica. Esa autoridad que reúne y ordena el significado de las palabras. Ahora, vamos por otro lema. Es el de Sigmund Freud lo que plantea en el texto Totem y Tabú. Entonces, retomemos en este punto. Si una institución prohíbe una conducta, esa prohibición genera algo muy simple. Freud dice que esa restricción es dirigida hacia las máximas apetencias del hombre y que el placer de violar esa prohibición subsiste de manera inconsciente. Esa prohibición, que es el tabú, puede ser un objeto o una persona, y despierta en mí el conflicto entre dos polos. Por un lado lo sagrado, lo santificado, y por el otro lo peligroso, lo prohibido, lo impuro. Coloquemos en nuestro esquema que esa manera de relacionarse se llama ambivalencia. Luego andaremos en este término, pero por ahora lo importante es construir un sistema o una estructura. En esta parte abordaremos las nociones de Pierre Bourdieu, como el estructuralismo genético, el campo, el hábitos y la práctica, que los expone en su texto, El sentido práctico. En este punto, ellos me meten problemas, porque este autor dice que para explicar fenómenos complejos, él utiliza un lenguaje complejo.
y ahora voy a reducirlo y comunicarlo lo más sencillo posible. Me perdonarán los expertos en el tema, pero para beneficio de esta estructura voy a escoger la noción de práctica social, que en otras palabras son rutinas. Como por ejemplo, un hombre cuando se le despierta, realiza unas acciones, se limpia los dientes, se baña, y luego ¿qué? Desayuna y a dónde va al trabajo, a ver una obra de teatro o a jugar un partido de tenis. Para ponerlo en términos de este cuadro, ¿a qué institución va? ¿Bajo qué estructura se rige? Partiendo de Bourdieu, se puede decir que el individuo se relaciona con la institución a partir de un comportamiento que se repite. Este autor lo llama prácticas sociales, o sea, prácticas cotidianas, prácticas rituales, prácticas propias de una profesión, que en sí son rutinas, son comportamientos que se repiten en el sujeto bajo una estructura social. Es ahí donde Bourdieu saca su lente y plantea que hay una dialéctica permanente entre las prácticas sociales y las estructuras sociales, y que al estudiar estos comportamientos se revelan las intenciones ocultas de la institución. Pero por ahora pongamos la atención en la importancia de la rutina de un personaje, porque estas rutinas marcan la relación con la institución que al final determina gran parte de la biografía. Por último, quisiera poner en nuestro esquema a los objetos. Walter Benjamin plantea en su texto Para la crítica de la violencia y de los ensayos que un elemento de la cultura material puede contarnos la biografía de una comunidad. Un elemento puede contarnos la biografía de un grupo. Y es aquí donde quiero mencionar mi experiencia abordando la exclusión, que son individuos fuera de un sistema o adentro de una cárcel, de un leprosario, de un manicomio. Cuando estudié estos tres espacios, me di cuenta que las personas le retiraban la cédula. En el leprosario Agua de Dios, los identificaban con el documento de enfermo, con la cárcel del buen pastor, con la tarjeta delincuencial. Estos elementos narran, nos cuentan la vida de una comunidad, y es lo que invito a pensar en la construcción de un texto teatral. Entonces, en nuestro esquema vamos a alumbrar el elemento que cuenta la relación entre la institución y el sujeto, inscripción del elemento cultural. Ahora, ya que tenemos este esquema, vamos a pensar. En mi experiencia estudiando la exclusión en los leprosos, que es el lugar donde los diagnosticados con lepra eran enviados, escogí el pueblo de Agua de Dios, que es un leprosario que funcionó desde 1913 hasta 1971 en el municipio de Putumayo. Vamos a analizar estas vivencias a partir del esquema planteado anteriormente. Bueno, en este punto vamos a recapitular la estructura. Como ya vimos en un comienzo, están las convenciones culturales y sociales que narran unos principios lógicos de realidad, o sea, ordenan la realidad, y eso se ejerce a partir de la institución. Decimos que las ciencias sociales estudian la relación entre los individuos y las instituciones. Entonces colocamos cuatro lentes. El primero es la autoridad hermenéutica, que interpreta el significado de la ley de la institución. El segundo es la ambivalencia de sentimientos que ocasiona la prohibición de las instituciones. El tercero son las prácticas sociales, que son la rutina, lo que hace cada individuo de forma repetida bajo esta institución. Y por último, escogimos un objeto, ese objeto que se llama inscripción, ese elemento cultural que narra la biografía de toda esa estructura que describimos anteriormente. Esto, ¿dónde lo hice? ¿Dónde lo estudié? Estudiando la exclusión. Entonces, el fenómeno de la exclusión son personas que están fuera del sistema, pero que muchas veces están ubicadas adentro de una cárcel, adentro de un manicomio o adentro de un leprosario. Yo, en especial, estudié la institución de un pastor y el pueblo de Agua de Dios, el leprosario de Agua de Dios.
que se instaló de 1907 a 1961 en el pueblo de Cundinamarca. ¿Qué pasaba ahí? Los diagnosticados con lepra eran aislados y encerrados en un campo de concentración nazi, algo similar. Entonces, para esta comunidad, la palabra lepra los atraviesa, los interpreta. Entonces, haciendo un análisis genealógico donde nace la palabra, encontramos que hay muchas traducciones y muchas confusiones en la traducción de la palabra, porque antes estaban los hebreos, los griegos y otras culturas que utilizaban la misma palabra para decir que es una enfermedad de la piel. El pueblo, enfermedad en la Biblia se dice que no y posiblemente la enfermedad el pueblo. Entonces, cuando se vuelve la enfermedad del pueblo, una lepra eran entrados enterrados, a quienes servía aislada y no servía. Entonces, para esta comunidad, la palabra lepra encontramos los sagrados, se interpreta. Entonces, un análisis genealógico, muchos análisis a partir de leprosos que indican que observar a un individuo era conveniente. ¿Quién ordenó esa sanidad? Bueno, ya sabemos en el análisis de los leprosos, la Biblia, el Levítico y la religión católica atraviesan la realidad de estos sujetos. En segundo lugar, planteamos el tabú que son los polos religiosos en el mismo. Entonces, cuando una enfermedad que es impura, ¿cómo se mezcla con lo puro? Hablamos del delirio del contacto, porque en esta comunidad el contacto era el que transmitía la enfermedad. Entonces, en este punto, yo, haciendo una lectura y un estudio de las conductas de resistencia de esta comunidad, notaban que estas personas, al ser restringidas de tener familia y relaciones sociales, en este mismo pueblo tenían incluso familia e hijos. Pero estos hijos no podían ser descubiertos porque se los quitaban. Ahí fue cuando yo decidí plantear mi incógnita como escritor, como creador de historias, y es cómo una persona que quiere tener un hijo lo hace en un lugar donde se lo prohíbe. Es ahí donde nace El Puente de los Suspiros, que es una obra en donde mi madre tiene un hijo, le descubre lepra y lleva a vivir a su hijo en la comunidad de Guadalupe. El conflicto en este lugar es una mamá que va en contra de la institución que la interpreta, y ahí se ve y se refleja el tabú, el delirio de contacto. Porque lo que más quiere una madre es tocar a su hijo, pero sabe que no puede hacerlo, porque al tocarlo, ese ser puro puede volverse impuro. Y es ahí cuando encontramos en el inconsciente ese deseo de tocar, pero prohibido, propio del concepto de violencia obsesiva. Un autor, un dramaturgo, puede construir un personaje a partir de esa idea. Ya sabemos que utilizamos estas nociones sociológicas para construir el universo de un mundo de dramaturgia o de literatura o un universo creativo para construir historias. Entonces, en este punto, habían objetos, ¿no? Ese último y cuarta característica que mencionamos en la estructura, que es ese elemento que nos narra la historia de estas comunidades. Ya les había mencionado que ellos les retiraban la cédula, pero en la comunidad de Guadalupe hay muchos elementos, porque ellos tenían objetos que no permitían ser puestos en Colombia, en el mundo, a circular, porque pensaban que al tener contacto se contaminaba el resto de la población. Bajo esa lógica, un elemento que nos narra toda la biografía de Guadalupe es la moneda. Ellos tenían una moneda llamada coscoja. La coscoja es propia de ese pueblo y no tenía circulación con el resto del país. Ya sabemos que es por el delirio de contacto, por ese peligro de que todos se contagien, por ese delirio de impureza.
pero me di cuenta de que había muchos elementos más. Y el elemento que yo escogí a la hora de plantear la historia fue el puente de los suspiros, que es el lugar donde llegaban los familiares de los diagnosticados con lepra y se despedían. Este es el lugar donde ellos veían por última vez a sus familiares. Y esta situación de lágrimas, de sufrimiento, lo recayó bajo un puente. Y ese puente es el testigo del destierro y nos puede contar la historia de todas las familias y todos los seres humanos que pasaron por ahí. Y ese es el título de la obra que me permitió, digámoslo, comprender o dialogar entre estos dos mundos. Esto, por supuesto, no lo hice yo por primera vez. Existe un teatro beckiano, un teatro dialéctico, un teatro político que se basa en las nociones marxistas, que se basa en el materialismo histórico. Y a partir de esas nociones podemos volver ricas una obra. Entonces, el teatro brechtiano, propuesto por Bertolt Brecht, el mismo teatro político o teatro dialéctico, se basa en las nociones y conceptos del materialismo histórico de Marx. En este teatro que hace Bertolt Brecht es ubicar a un sujeto en un espacio y lo enfrenta a esa estructura social. Siempre hay un contrapuesto, un conflicto, un deseo que va en contra de la ley. Y lo que quiere plantear Bertolt Brecht es que en estas situaciones se revelen esos hilos invisibles que manejan al sujeto. Y lo que quiere hacer Bertolt Brecht es que esos hilos se vean. Y al ver esos hilos se nota la estructura social que domina el sujeto. Entonces, basado en estos preceptos, Bertolt Brecht busca que el público o el que está viendo la obra no tome una actitud de cercanía o de involucramiento con la obra. No quiere que sienta una empatía, al contrario, quiere que tome una distancia, porque lo que está mostrando es un fenómeno donde el espectador debe utilizar su razón para comprender ese fenómeno que le está presentando. Entonces él tiene diferentes tips, trucos o formas de hacer este teatro. Y para que este espectador no se involucre, sino que tome distancia, tener la teoría del distanciamiento. Entonces, esta teoría tiene diferentes formas de hacerse. Él dice que es el gestus, o en las obras del Brecht siempre sale un narrador, salen carteles, pancartas, músicos, que hacen que el espectador no se meta en la obra, sino que lo saque. Y al sacarlo, pues tiene que emplear la razón para comprender este fenómeno. Lo que hace Brecht es generar un extrañamiento. Él no quiere que la obra se muestre mediante la intriga, sino que se ahorra esa intriga narrándose la de antes. Entonces la pancarta dice lo que va a pasar a continuación, para que el espectador no se identifique con un personaje, sino que al saber lo que va a pasar, tome esta distancia y analice el fenómeno. Bueno, dicho todo esto, hay una invitación, sí hay una provocación para que el dramaturgo en Colombia narre la historia de sus muertos. La historia de sus muertos y aquel ser que ha sido excluido, segregado. Porque, según Walter Benjamin, si ellos ganan, si el dominante gana,
mueren hasta los muertos, porque al morir el muerto no se cuenta la historia de él. La única forma de hacer justicia para venderlo es que se redima a este débil, a este muerto invisibilizado, contando su historia. Entonces la invitación para los dramaturgos es que contemos la historia de nuestras masacres, de las culturas nativas que han sido segregadas, y les planteo, digamos, una vía o unos elementos o unas nociones sociológicas que pueden ayudar a crear ese universo o a entenderlo. Hola Diego, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre el proceso de investigación de... ¿Te escucha? No, es que se me va el agua de Dios. Quería preguntarte sobre el proceso de investigación que hiciste sobre el pueblo El Agua de Dios, sobre este momento histórico. ¿Fue algo teórico? ¿Pudiste visitar el espacio? ¿Cómo fue la investigación que hiciste para la escritura y encontraste pues con toda la perspectiva sociológica que tienes? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de responder que, primero que todo, yo soy psicólogo, tengo con formación en psicología, y en el área de bases socioculturales nosotros estudiamos fenómenos. Entonces tenemos que leer a partir de unos autores fenómenos de la vida real, fenómenos que hayan pasado, que nos hayan pasado o que observemos. Entonces, yo noté que mi fenómeno fue la exclusión, y notaba que grandes teólogos como Foucault o los que acabo de mencionar siempre la mencionaban, y al descubrir que había una población en la que cayó en Lazareto, no solo que hubieron 3 Lazaretos acá en Colombia, pero Aguadilla fue más grande. Entonces, digamos que yo lo que hice fue leerlo a partir de los autores que les dije, y digamos que me gustó mucho ver las ponencias anteriores, porque un texto me dicen que nace de muchos lados, ¿no? En mi caso, primero nació un trabajo teórico, y luego el texto fue el resultado de, digamos, lo que un interés personal. Ya que primero fue el trabajo y luego fue el texto, y tuve que buscar ayuda para que me lo ayudaran a escribir, ¿no? Que tuviera unos personajes con algunos objetivos, cosas de dramaturgia, pero lo que me funcionó mucho a mí fue que estos elementos que les acabo de exponer me ayudaron a crear un universo muy rico, tanto de la estructura como del mismo personaje. Entonces, este pueblo de Agua de Dios, como mencioné, dice Foucault que siempre hay resistencias cuando hay poder, ¿no? Entonces a ellos, como les prohibían tener contacto, o digamos que no podían ni tener hijos ni familias, ellos tenían conductas de resistencia y tenían hijos o familia y escondían a sus hijos. Entonces esta fue la imagen generadora, la idea que detonó, digamos que el objetivo del personaje que yo escribí, que es una madre que tuvo un hijo, le descubrieron lepra, y por situaciones diferentes tuvo que ingresar a su hijo a un leprosario, que es un leprosario real que vivió. Y bueno, acá existen prácticas de cuidado, ¿no? Ellos también lo inspiran las prácticas de Bourdieu, que él dice que una persona, cuando cambia de contexto social, siempre tiene unas rutinas que lo definen. Entonces, por ejemplo, en las cárceles, las mujeres que tenían prácticas de higiene
las tenían adentro de su cárcel, trataban de mantenerlas siempre porque eso las definía. Entonces la idea detonadora de Agua de Dios fue una madre que cuidaba a su hijo, a su bebé afuera de la comunidad. ¿Cuáles eran esas prácticas adentro de una comunidad donde prohibían ser mamá? Entonces prácticamente todo creando ese mundo, creo que se tuvo una obra con una buena riqueza. Gracias, Diego. Muy interesante y sí, también muy chévere eso que dices, que la escritura parte de muchos lugares, ¿no? Y es muy importante tener aquí en este contexto alguien que empieza su proceso creativo desde una indagación teórica muy juiciosa, muy profunda, y de allí todo el camino a llevarlo a la creación narrativa y a la dramatúrgica. Entonces, muy chévere, muchas gracias. Un saludo, Diego. Gracias por tu ponencia. Yo pude leer El Puente de los Suspiros, me impresionó muchísimo precisamente ese momento donde hay que tomar esa decisión difícil, que es un padre alcohólico, machista, dominante, y pues esta madre que va a separarse y el niño en el umbral, pero finalmente pues la madre se queda con él, y pues todo lo que implica para ella ese acto de esconder el niño, y también cómo a partir de esta comunidad se empiezan a gestar todas las pasiones humanas. ¿Sí? Es como un tejido bien álgido de un pequeño mundo, digamos, con todo tipo de tragedias y de inconsistencias. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, cuál fue el año de la creación. También me interesó muchísimo saber cómo digamos, fue tu investigación, y luego pues buscas a quien te ayude con la escritura del texto. Pues no lo imaginaba, y pues me lo aclaras. Mi interés es también saber cómo, digamos, tú te vas, por supuesto que nos hablaste de Bertolt Brecht, el teatro político, te alejas, tomas distancia y retomas este acontecimiento, y cómo, digamos, ese acontecimiento de distancia nos habla de este presente y esas exclusiones que vivimos y que en un pasado muy reciente nos han rebasado. Ok. Bueno, primero que todo voy a comentarte, digámoslo, mi proceso de creación. ¿Sí? La obra se creó en el 2019. La obra se creó en el 2018. En el 2019 gané el segundo lugar en un concurso de lecturas dramáticas, y yo tengo un colectivo teatral que decidí montarla en el 2020, y ahorita en el 2021 pues todo fue un caos y decidimos la obra quedó apenas hasta ahí. Me gusta el proceso, claro. Yo dije cuando me gradué, dije, aquí hay una riqueza en la historia y me gustaría contarla. Entonces tuve que buscar apoyo. Empecé estudiando con Tania Cárdenas, luego en Argentina con Sol Rodríguez Ciosán, y en el Umbral Teatro hice algunos talleres, y también con Faber Soto, y bueno, he venido siendo como muy curioso con las estrategias que me permiten narrar, digamos, este tipo de hechos que uno estudia, y que, digamos, es fácil interpretar a los de los autores, pero para escribirlos me funciona mucho tener un mapa, entonces saber cómo
tener una escaleta, que los personajes tengan un objetivo, tener claro los conflictos, fue necesario. Lo otro, lo que es fácil, yo digo, eso es imprescindible para escribir, por lo menos lo que me ha pasado a mí. Y lo que sí creo que sirve, digamos, todo esto que les acabo de narrar es porque se crea un universo con, digámoslo, con comprensiones desde cómo me medía en qué institución y en qué estructura está el personaje y cómo esa institución lo permea para que realice determinadas actividades diarias, y hablando también de la psique, cómo esas prohibiciones o cómo esos juegos hacen que yo tenga o el personaje tenga determinado modo de pensar frente a una situación. Me gusta mucho lo que dice Benjamin, que un elemento puede narrar toda la historia. Creo que yo partí de ahí, del puente de los suspiros, fue la idea detonante, es el testigo, el destierro. Qué bueno que hayas podido leer la historia y preguntármela, y ya no me acuerdo, me preguntaste muchas cosas, no me acuerdo del resto. Me acuerdo que fue el proceso, cómo lo escribí, quién me ayudó y cómo y suena tu lo de Brecht. Entonces, claro, me sorprendió mucho descubrirlo. A mí me dijeron, yo antes había visto, yo te lo había conocido antes ellos vinieron en el 2016 una obra de Brecht con Luis de Tavira a un festival internacional de teatro, con el Círculo de Tiza Caucasiano. Esa obra digamos, me llegó al corazón, y cuando me dijeron, tú puedes escribir la obra mediante las estrategias que él dice, me pareció que era lo adecuado, porque yo lo que intento es narrar, no, o sea, en el fondo, como uno tiene, digámoslo, esta estructura en la psicología social, siempre cree que por más que uno haga algo no puede escapar de su situación, y claro, cuando te colocan a ti el rótulo de leproso, creo que iba acorde con los planteamientos de Bertolt Brecht. Luego lo estudié, me di cuenta de que estudiar materialismo histórico, y claro, ellos son un personaje, digamos, del siglo pasado. Y ahora Pierre Bourdieu se basa mucho en las ideas de Marx, pero Marx decía que habían dos tipos de poblaciones, burguesas y proletariado. Bourdieu lo que es ampliarlo: hay capital cultural, hay capital religioso, hay capital social, hay capital económico, y siempre hay un capital en disputa. Entonces, digamos lo que ahora los sociólogos de ahorita amplían toda una gama teórica que yo creo que puede ser muy valiosa a la hora de enriquecer, digámoslo, el mundo de un escritor en dramaturgia o en cualquier otra literatura, o bueno, en cualquier otro ejercicio creativo.